Muy bien, buenas tardes. La función acaba de empezar. Y además, precisamente, Lorenzo Silva ha sido actor. Nos contaba, tiene esa experiencia, entre otras muchas, que iremos desgranando a lo largo de la charla. Y también es autor teatral. Tiene una pieza teatral sobre un interrogatorio con tres actores. Y yo estoy adaptando una novela mía al teatro, o sea que realmente el speaker ha acertado completamente con la definición del acto como función. Bueno, hoy vamos a hablar de la función del escritor, sobre todo, que en el caso de Lorenzo Silva adquiere una dimensión profunda, extensa, y yo diría que muy completa. Estamos ante uno de los autores contemporáneos más sólidos, diría yo, y al mismo tiempo más vocacionales, porque realmente Lorenzo Silva lleva muchos años escribiendo y empezó muy joven, empezó muy joven y ha luchado enormemente por formarse en primer lugar y por llegar al público, que es un poco el sueño, el destino, ¿no?, de cada autor. Hoy muchos lo consideran o lo consideráis un autor de novela negra. Yo creo que es algo más, o bastante más, excede un poco a esa etiqueta, aunque es verdad que tiene un gran compromiso con el género negro o policíaco, como lo queramos llamar, pero es un autor que ha practicado muchos géneros, la novela histórica, el ensayo, el periodismo. Es un hombre también muy combativo. Bueno, yo casi no le queda, ¿no?, prácticamente ningún estilo, registro o género por tocar. Y, sin embargo, tenemos una cierta tendencia, como os decía, a clasificarlo. Luego hablaremos también de ese tema, ¿no? Pero es verdad que Lorenzo domina la novela de acción, domina la creación de personajes, ¿no? Tiene una corriente literaria que le engasta con autores de una enorme popularidad y al mismo tiempo de una enorme solvencia, ¿no? Esa mezcla de capacidad personal y de encanto narrativo se da mucho en él desde el principio que tiene instinto de narrar. Y siempre ha pensado mucho también en los lectores, en vosotros. Yo sé que Lorenzo no escribe, como me pasa a mí, pues para académicos o para profesores de literatura, aunque tenemos muchos amigos, sino para los lectores, para conseguir que cada uno de vosotros sienta, tenga, bueno, quizá la misma emoción que hemos podido nosotros sentir al generar una historia. Yo voy a conversar con Lorenzo, le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Está haciendo un esfuerzo porque además está en plena gira con la nueva novela. Vamos a conversar nosotros durante unos 30 minutos. Después nos encantaría que fueseis vosotros los que le formulaseis preguntas a Lorenzo sobre cualquier tema que pueda surgir a lo largo de la charla o que tengáis pensado. Y luego dejamos un margen también para que pueda firmar libros y charlar con vosotros, ¿no? ¿Por dónde empezamos, Lorenzo? 78 libros tienes ya. Madre mía, una carrera que comenzó muy joven, pero ¿cómo comenzó? Mira, tengo curiosidad de preguntarte cómo comenzó, porque yo sé que eres muy vocacional, pero ¿qué empezaste? ¿Con 12, con 15 años a escribir? Pues con 13. 13. Con 13, sí. Bueno, antes de nada, Juan, déjame primero que te agradezca la invitación, que te agradezca la presentación y la generosidad de tus palabras, como siempre, pero también que agradezca a Alagón invitarme y acogerme esta tarde y también celebrar que finalmente haya sido posible. La primera vez que yo tenía que haber venido aquí, pues la verdad es que este año ha sido un poco difícil para todo el mundo, pero en mi caso y en mi casa en particular, pues hemos tenido algunas complicaciones, nada menos que 3 operaciones en las últimas 2 olas del COVID, con las dificultades que acarrea la atención sanitaria en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente todo ha salido bien, así que bueno, pasaron las dificultades y aunque sea varios meses después, puedo estar aquí y celebro que no hayamos perdido la ocasión del encuentro, ¿no? En cuanto a la pregunta, bueno, empecé con 13 años, sí, pues por estas fechas en el año 80, hace 41 años. No, sí, 41 años ya. Tenía casi 14 años y bueno, pero no los había cumplido. ¿Por qué empecé a escribir? Pues empecé a escribir, creo que sobre todo porque había leído tanto y me había inventado tantas historias a lo largo
de los años anteriores y me habían contado tantas historias los míos, que casi surgió de manera natural la necesidad de escribir algo. Digamos que yo me he criado en un ambiente de narradores orales que me han transmitido buena parte de las historias de mi familia, buenos narradores además, y no uno ni dos, pues mi padre, mi tío, mi abuela, mi abuelo. Bueno, pues puedo identificar como media docena de buenos narradores orales en mi familia, con los que yo además hablaba mucho y a los que les tiraba de la lengua para que me contaran las historias, ¿no? Luego, desde muy niño, la lectura fue mi ventana al mundo. Fue mi ventana al mundo esencialmente porque no tenía otra, ¿no? No había entonces muchas más ventanas, aparte de 2 canales de televisión muy limitados y alguna película de vez en cuando en un cine de barrio, con lo que la literatura era realmente mi ventana al mundo. Y yo mismo, bueno, pues criándome en un barrio y sin tampoco muchos recursos, convertí la invención de historias casi en mi juguete principal. Desde pequeño también. Y bueno, pues un buen día dije, bueno, ¿y por qué no todas estas historias que han pasado a mi alrededor, todas estas historias que a mí se me ocurren, por qué no las llevo al papel y las escribo? Intento, bueno, imitar a quienes habían escrito los libros que ya en ese momento para mí habían significado algo. Y fue realmente un comienzo pues muy natural y a la vez muy poco, no sé cómo decir, muy intrascendente. Yo no pretendía escribir literatura, lo que pretendía era desarrollar un poco más ese juguete con el que yo contaba desde pequeño, que era la narración, y darle forma escrita. Y cuando lo probé y escribí un primer relato, y además ese primer relato lo recuerdo muy bien, lo escribí para presentarlo a un concurso, y un concurso que se celebraba en mi barrio, y lo gané. Gané el primer premio. Y a partir de ahí pues dije, bueno, pues no sé, a lo mejor esto no se me da tan mal. Seguí escribiendo y también de una manera muy natural el juego dejó de ser un juego para convertirse en una vocación. Yo creo que yo con 15 o 16 años ya tenía muy claro que quería ser novelista, no escritor, novelista. Yo con 16 años ya estaba escribiendo novelas. ¿Pensaste en algún momento, pensaste entonces que tenías algo especial? ¿Algo como un don? Pensé que eso que a otros les parecía tan artificial para mí era muy natural. Es decir, que la escritura siempre tiene una cierta artificiosidad, ¿no? Digamos que al bajar las historias al papel yo era consciente de que ahí intervenía un artificio, ¿no? Pero en lo que era la fabulación, para mí no había ningún esfuerzo realmente, ¿no? Era algo natural, era algo que así como otro podía decir, pues es que no se me ocurre nada, a mí se me ocurrían muchas cosas a todas horas, ¿no? Y desde muy pequeño además, entonces, bueno, no sé si es un don o es una tara, ¿no? Yo a veces he pensado que es una tara, ¿no? Porque a lo mejor es más aconsejable conformarse con lo que hay, ¿no? Y no estar inventándose historias alternativas todo el rato. Pero eso para mí era natural. Y luego sí que encontré, ya cuando me lo tomé más en serio y demás, que la escritura tenía una dificultad porque era un arte y requería un aprendizaje y bueno, pues me costó, como a todo el mundo, pero también pensé que era un arte, que era un aprendizaje, que era una dificultad para la que quizá tenía más predisposición que otros. No sé si un don, pero sí más y mejor predisposición que otros. Esas historias, ahora entraremos un poco en el proceso de aprendizaje de la escritura como técnica narrativa, ¿no? Pero esas historias, Lorenzo, ¿venían a ti? ¿Siguen viniendo a ti? Estás hablando ahora con nosotros y de pronto tu mente se va a evadir y va a empezar a generar una nueva historia, ¿o es un ejercicio de la voluntad? ¿O te tienes que sentar y decir, voy a inventar una historia, pero no la tengo todavía? ¿Vienen a ti las historias? Bueno, mientras hablo contigo me concentraré en escucharte y en decir cosas con sentido a las personas que amablemente nos escuchan, así que no creo que se me ocurra nada. Pero sí es verdad que las historias yo me las he ido tropezando desde siempre y además con el tiempo he aprendido a reconocerlas y he aprendido a seleccionarlas, ¿no? Digamos que para una persona atenta y que tenga una cierta experiencia y que viaje un poco, haya trabajado un poco, haya leído un poco, haya tratado algo con los demás, el caudal de historias es incesante y mucho mayor del que puede abarcar, ¿no?
Y alguien que lleva mucho tiempo atento a ese flujo permanente de historias que van pasando por tu puerta o por delante de tus ojos, y si te mueves y vas mínimamente atento, también aprende a identificar rápido cuál es la historia que tiene un valor especial, cuál es la historia que encierra un significado peculiar y que tiene un potencial suficiente como para convertirse en un cuento, para convertirse en una novela, para convertirse en una historia que trascienda la anécdota o la peripecia y cuente algo más, ¿no? Mira, el otro día, por ejemplo, estaba comentando con una entrevista que me hicieron con un periodista que a la vez es escritor y él me preguntaba sobre cómo buscaba inspiración y cómo me documentaba. Y bueno, yo recordaba para él que una vez, preparando una novela, una de las novelas de Bevilacqua, uno de los ejercicios que hice para poder escribir esa novela fue embarcarme varias noches en una patrullera de la Guardia Civil y salir al estrecho de Gibraltar hasta por la mañana, ¿no? Bueno, pues 12 horas de navegación por la noche en ese lugar que es, pues no sé, la vía de comunicación del mundo, ¿no? La principal encrucijada del planeta, del tráfico marítimo, entre Europa, África, con tráficos lícitos, ilícitos, tráfico de personas, de drogas, de pesca ilegal. Ahí por la noche pasa de todo, ¿no? Y aparte de lo mucho que pasa en esas 12 horas, si en los ratos en los que no pasa nada estás hablando con personas que llevan allí 10, 15, 20 años, pues tienes que hacer un verdadero esfuerzo para procesar todo lo que te van contando. Porque ahí muchas de las historias es que tienen ese valor particular y tienen ese valor de trascender. Y le recordaba una historia de las muchas que me contaron una de esas noches, la recordaba hablando de las personas que intentan, bueno, pues que intentan llegar a Europa, ¿no? Ahora un tema también de actualidad en estos días. Pues me contaba uno de los tripulantes de la patrullera que había sacado 3 veces a la misma chica marroquí del agua. La primera vez, bueno, pues bueno, le llamó la atención, una chica tan joven, le preguntó su nombre, bueno, se quedó más o menos con su cara. La segunda vez la reconoció, hombre, tú aquí otra vez. Y la tercera vez, pues la reconoció, pero ya no pudo hablar con ella, porque la sacó ahogada, no la sacó viva, ¿no? Bueno, pues es que eso es una historia. Eso es una historia que cuenta muchísimas cosas y es una de las historias que están por ahí y que si estás atento, preguntas, te interesas y escuchas, recibes por toneladas, ¿no? Yo no sé si, Inma, tenéis aquí un taller literario, dais clases de literatura creativa. Aprovecho para saludar también a nuestra querida concejal, a Elena, al alcalde, Pascual, gracias por venir. No sé, Inma, si dais clases o cursos de talleres de literatura creativa. Ahora hay muchos, como sabéis, es más fácil acceder a la técnica por ese lado, pero en tu época, cuando empezaste a escribir, Lorenzo, en los años 80 no había ningún taller de literatura. ¿Cómo aprendiste la técnica de la novela? De manera completamente autodidacta, intentando leer buenas novelas, escribiendo varias malas novelas en las que cometí prácticamente todos los errores que un novelista puede cometer, y cuando ya has cometido todos los errores que un novelista puede cometer, pues casi por lento que seas empiezas a tener algún acierto, ¿no? Porque dices, no puedo volver a meter la pata de la misma forma. Yo aprendí por ensayo y error, la verdad. Siempre escribí y narré por intuición y así también empecé a escribir relatos. Los relatos, digamos, que aguantan mejor la intuición. La novela ya me di cuenta que solo con la intuición es muy difícil hacerla, y yo creo que mi primera, segunda, tercera, cuarta y quinta novelas, que son las que no están publicadas, son artefactos fallidos. Y bueno, y en ese fracaso, ¿no? En ese fracaso en el que me tiré cómodamente 10 años, yo creo que es donde aprendí, o donde aprendí lo que pueda haber aprendido, ¿no? De este arte. Quizá muy simplificadamente, Lorenzo, se podría decir que tus grandes mimbres narrativos están, por un lado, en la novela de acción, por otro lado, en el componente histórico, la novela histórica, y por otro lado, en el realismo. ¿Acertarías si muy genéricamente bueno, me arriesgase a he bebido de ahí, no solo he bebido de ahí, y quizá los autores que para mí han sido más influyentes como lector
y supongo que al final esa influencia está en mi escritura, ¿no? De alguna manera es muy difícil que no sea así. No son autores de acción, ni autores de policíacos siquiera, ni tampoco autores que, bueno, pues que ni siquiera de novela histórica, con alguna excepción, ¿no? Digamos que yo he leído todo ese tipo de novelas y he intentado aprender en esas novelas, y en especial, bien pronto sí que me di cuenta que me convencían más cuanto más realistas fueran. Es decir, cuanto más fantasiosa es una novela histórica, menos me convence. Cuanto más rocambolesca es una novela policíaca, más me desconecto como lector. Entonces sí que percibí por intuición que como escritor debía buscar esa verosimilitud, esa correspondencia con la realidad. A mí una batalla por sí sola no me interesa. No me interesa el espectáculo de los hombres acometiéndose o disparándose. Me puede interesar, pues qué sé yo, la batalla de las Termópilas, ¿no? Porque es un duelo entre la civilización de Oriente y la de Occidente, ¿no? Que es algo que tiene una trascendencia más allá, ¿no? Igual que a mí tampoco me interesa per se la violencia, ni una muerte, ¿no? Ni un asesinato, ni una investigación policial. Me interesa en la medida en que ese crimen o la manera en la que se esclarece sirven para contar dimensiones relevantes de la condición humana, ¿no? Y para que eso suceda, creo que esas historias tienen que estar conectadas con la realidad. Si se desconectan de la realidad, pues pierden ese potencial. Y a mí realmente lo que más me ha, quizá lo que más me ha influido, y yo escribí un pequeño librito que está por ahí, que vamos, está prácticamente todo él accesible en mi web gratuitamente, y también está en ebook a un precio bastante asequible. Escribí un librito sobre el arte de la novela en el que hablaba de 3 novelistas que para mí han sido muy influyentes. Uno es Raymond Chandler, que sí escribe novela policíaca, pero bueno, un tipo de novela policíaca muy literaria. Marcel Proust, que nunca escribió novela policíaca, ni histórica, ni nada que se le parezca. Y Franz Kafka, que 3/4 de lo mismo, ¿no? Y probablemente son los 3 que han tenido más influencia en mí como lector y también como escritor. Y más allá de lo que cuentan en cada momento, lo que me interesa es cómo lo cuentan. Es decir, la mirada que tienen sobre los personajes. La mirada que tienen sobre los personajes, en estos 3 autores, los personajes son tridimensionales. Los personajes son fines en sí mismos. No son nunca engranajes al servicio de una maquinaria narrativa o al servicio de un protagonista que tiene que brillar por contraste con ellos, ¿no? Se toman con cuidado la construcción de cada uno de los personajes, ¿no? En el caso de Proust, por ejemplo, hay algo que se dice de él, que es que cuando iba a las fiestas de la alta sociedad parisina, los demás se fijaban en que hablaba y se fijaba mucho en los criados, ¿no? Cosa en la que los demás que estaban en esas fiestas prácticamente ni reparaban, ¿no? Bueno, cuando tú lees las novelas de Proust te das cuenta de que no solo construye muy bien esos personajes subalternos, sino que a través de la mirada que esos personajes subalternos tienen sobre los señores, a los que conocen muy bien, se perfila todavía mejor el retrato de los aristócratas, ¿no? Entonces, bueno, una de las facetas es esa, es decir, la construcción de los personajes. Yo creo que el alma de una historia son los personajes. Si los personajes de una novela son planos o banales, la novela no podrá llegar nunca a buen puerto, por muy bien escrita que esté. Y el otro aspecto que también aprendí de los 3 es precisamente la escritura. Es decir, que al contar una historia en forma literaria no basta simplemente con tener una anécdota interesante y con llamarle la atención al lector y sorprenderlo a cada paso, ¿no? Sino que eso hay que construirlo a través de un texto que en sí mismo es una obra de arte. Y si el texto no es una obra de arte, pues la novela es difícil que llegue, ¿no? Que llegue tan lejos como una novela puede llegar. Yo creo que en este mismo y muy interesante, intenso tono conversacional que estamos llevando con Lorenzo, estaría muy bien que dentro de unos minutos, 10 minutos más o menos, toméis vosotros la palabra y podáis intervenir y preguntarle al autor lo que queráis, en este tono o en otro de estas cuestiones o de cualquiera otras. Yo introduzco alguna más, Lorenzo, tu desafío, tu carta de presentación
en la novela negra, yo creo que fue en 1998, con El lejano país de los estanques, fue la primera de la serie, ¿no? De la serie de Bevilacqua y Chamorro. Una apuesta absolutamente original, muy compleja en aquel momento y difícil de sacar adelante por una sencilla razón, antes de leer el texto me refiero, porque los dos protagonistas eran guardias civiles. Esto era la primera vez que se planteaba en la literatura española, donde sí que había habido policías protagonistas, detectives protagonistas, pero dos guardias civiles, eran realmente personajes olvidados de la literatura contemporánea, y ahí de pronto que un joven novelista se atreve a presentar una serie de novelas que van a estar protagonizadas por estos dos héroes de la Guardia Civil. ¿Cómo se te ocurrió, Lorenzo, y qué riesgo corrías en aquel momento? Pues se me ocurrió aplicando un poco las pautas que hemos estado comentando antes, ¿no? Cuando me planteé hacer novela policíaca, una novela policíaca situada en la sociedad española contemporánea, porque tampoco veía que tuviera mucho sentido que intentara otras cosas, ¿no? Que iban a salirme peor, ¿no? Claramente. Pues me planteé quiénes podrían ser los personajes y quiénes podrían ser los personajes idóneos para mí, ¿no? Y desde ese planteamiento de buscar la mayor veracidad en la historia, me situé dentro del perímetro de quienes realmente trabajaban a diario con la investigación criminal, ¿no? Y tampoco son tantos en España, ¿no? Tampoco eran tantos en España en el año 98, 95, que es cuando realmente escribí la novela, y tampoco son muchos hoy, ¿no? Y pensé que dentro de ese perímetro, pues bueno, más bien dentro de ese perímetro, enseguida me reparé en que había unos personajes, que eran los guardias civiles, a los que yo había conocido en labores de policía judicial y como investigadores criminales a través del ejercicio de la abogacía, es decir, me constaba que estaban ahí, y que sin embargo no tenían ninguna presencia en el imaginario, no tenían ninguna presencia en la ficción, ni literaria ni audiovisual, o más bien la presencia que tenían era una presencia siempre subalterna, secundaria, caricaturesca, a veces con un trazo esperpéntico, pero no eran personajes protagónicos, para empezar, y no eran personajes cuya mirada pareciera interesarle a nadie, ¿no? Y eso para mí fue el principal estímulo, es decir, aquí tengo una oportunidad que rara vez se le presenta a un escritor, ¿no? Poder trabajar por primera vez con unos personajes que existiendo en la realidad están casi vírgenes literariamente, ¿no? Y además casi vírgenes de una forma un tanto inexplicable, ¿no? Porque bueno, es que los guardias civiles llevan investigando crímenes en España desde 1844. No son pocos años, no eran pocos años ya en el año 95, ¿no? 1995. Bueno, yo podía atisbar una serie de razones por las que a muchos escritores podía darles alergia o podía darles prevención o incluso intimidarles la posibilidad de convertir a un guardia civil en héroe literario. Pero todo eso para mí eran razones a favor de y no en contra. Es decir, si había riesgo, si había aprensión, si había prejuicio, yo creo que precisamente la literatura sucede en el riesgo, en vencer las aprensiones y en enfrentarse a los prejuicios. Ahí es donde realmente sucede la literatura, con lo que la oportunidad no podía ser mejor. Es que enseguida me di cuenta de que no había una opción mejor. Es curioso que entonces no solo era difícil para mucha gente, sino chocante. A mí me llegaron a decir si me había inventado una unidad especial de la Guardia Civil para hacer que los guardias civiles parecieran más listos de lo que realmente eran y demás, ¿no? Bueno, la unidad a la que pertenecen Bevilacqua y Chamorro, que entonces no conocía a nadie, la hoy famosa Unidad Central Operativa, ya existía entonces. Lo que ocurre es que entonces no tenía la visibilidad que tiene ahora, ¿no? Pero ya estaba ahí y ya estaba investigando lo mismo que hace ahora, ¿no? Pues cuál puede ser ahora mismo el asunto criminal de referencia que puede interesar más a la sociedad española. Probablemente la desaparición de las dos niñas de Tenerife. ¿Quién está investigando eso? Los compañeros de Bevilacqua, de la Unidad Central Operativa. Si en el 98 a un joven Lorenzo Silva le hubieran dicho que unos cuantos millones de lectores españoles íbamos a aprender a decir Bevilacqua, ha sido verdaderamente
porque es una de las apuestas y características de la originalidad de esta pareja, Lorenzo, que es una pareja y que eso también es una cierta innovación, porque hasta ese momento, que yo recuerde, los héroes policíacos detectivescos españoles eran singulares. Plinio era uno, Carballo era uno, Petra Delicado era una, y tú de pronto pues desembarcas con una pareja. No pudo ser casual, también era una apuesta, ¿no? Todos esos que has mencionado tienen a su acompañante, ¿no? Plinio tiene a Don Lotario, Máximo Talán tiene a Biscúter, Petra tiene a Garzón era, ¿no? ¿cómo se llama? Garzón, Fermín Garzón. Todos tienen un personaje acompañante, ¿no? Yo la verdad es que concebí que la pareja, aunque naturalmente en un cuerpo con disciplina militar uno tiene más grado y por tanto tiene una jerarquía, ¿no? Pero yo pretendí que la pareja fueran dos personajes equivalentes cuanto antes, ¿no? En la primera novela no podía ser así porque él tenía más experiencia y ella era más novata, pero quien haya seguido la serie podrá ver con claridad que a partir de la segunda, tercera y desde luego claramente en la cuarta los dos personajes están en el mismo plano, si no de decisión sobre las investigaciones, porque hay una diferencia de jerarquía, sí en el mismo plano de análisis y de interpretación de la realidad y de averiguación de la verdad escondida, ¿no? y a la hora de afrontar las dificultades, ¿no? Digamos que en las primeras historias, aunque ya en la primerísima, Chamorro se suelta y hace un par de cosas de riesgo sola, a medida que avanza la serie hay cuestiones de máxima dificultad que afrontan los dos, ¿no? y él confía plenamente en ella para que lo haga. Porque a mí lo que me interesaba era mostrar una pareja en la que las dos miradas tienen la misma potencia y tienen la misma profundidad y tienen la misma fuerza. Bueno, se proyectan de forma distinta porque son personas distintas y está esa cuestión de que uno es el jefe y la otra teóricamente está a sus órdenes, pero cuando debaten sobre la investigación, cuando debaten sobre quién es culpable, cuando afrontan a los culpables, realmente se dan relevos como dos camaradas, ¿no? Hay interrogatorios que hace él porque cree que él lo va a hacer mejor, pero cuando ve que en un interrogatorio ella va a dar más rendimiento, da un paso atrás y lo hace ella, ¿no? Porque además también había algo que a mí me interesaba especialmente y que en la primera novela lo vi en términos puramente intuitivos, pero a lo largo de las otras 9 y de los otros 2 libros, de los 12 libros que tiene ya la serie, lo he visto muchas veces, ¿no? Que es el valor especial que tiene la mirada femenina a la investigación criminal. Una de las cosas que descubrieron los guardias civiles cuando incorporaron por primera vez mujeres al cuerpo, hace 30 y pocos años, fue que, bueno, que había lugares y había situaciones donde disponer de mujeres era disponer de una capacidad que no habían tenido y que en muchos sentidos habían echado de menos. Y hay ejemplos de lo más variopinto, ¿no? Las primeras mujeres de la primera promoción de la Academia de la Guardia Civil, de las primeras mujeres que entraron, que además eran muy jóvenes, muy jóvenes, mujeres de menos de 20 años, fueron inmediatamente destinadas a la lucha antiterrorista. Y apenas con 18 o 19 años, algunas de ellas empezaron ya a aportar éxitos en la lucha antiterrorista, porque se podían meter en lugares donde sus compañeros varones no se podían meter y podían pasar inadvertidas donde sus compañeros varones eran inmediatamente detectados, ¿no? Bueno, hemos cumplido ya la primera media hora de este encuentro. Paso ya la palabra a cualquiera de vosotras o de vosotros que os animéis a romper el fuego sobre cualquiera de los temas que aquí hemos ido charlando, conversando, sobre las dos últimas novedades de Lorenzo, que las tenéis aquí también expuestas y que nuestra librera ha traído muy amablemente. Novelas muy representativas de Lorenzo Silva, la última del Mal de Corcira de la pareja Bevilacqua y Chamorro, y una novela de corte más histórico donde analiza el fenómeno de los comuneros, la revolución de los comuneros de 1520 en Castilla, ¿no? Cualquier otro tema, desde luego Lorenzo estará encantado
de contestarlo porque es muy pegado a la realidad, como os decía, muy comprometido con los problemas de nuestro país. Es un hombre que realmente los vive, los comenta, los sufre como todos nosotros y al mismo tiempo tiene toda esa enorme capacidad fabuladora y narrativa. Así que empezamos. ¿Quién hace la primera pregunta? ¿Os paso el micrófono, Elena? ¿Sí? ¿Cómo se quita esto? Ay, Dios mío. Tirando. A ver. Tenías que girar, ¿no? ¿Quién se anima a romper el fuego? Oye, se levantan algunas manos. Adelante. Mi pregunta era simplemente saber si cuando escribió la primera novela, El lejano país de los estanques, ya tenía en mente continuar o esto vino luego después, fue un poco más improvisado todo. Cuando escribí la primera novela no sabía muy bien qué podía salir, ¿no? La primera novela tiene yo creo que tiene un marcado carácter experimental, ¿eh? Por eso además es una novela bastante libre en muchos sentidos, ¿no? El caso criminal no es demasiado complicado, la investigación también es bastante artesanal, por ejemplo, comparada con las últimas, ¿no? Yo estaba más preocupado ahí por la construcción de los personajes, por ver si los personajes funcionaban y en cierto modo yo estaba explorando una especie de terra incógnita, ¿no? de continente desconocido, porque es que no había precedentes de una pareja de guardias civiles, hombre y mujer, investigando crímenes. Es algo que apenas llevaba 3 o 4 años sucediendo en el año 95, ¿no? Y bueno, yo quería encontrar... Yo había coincidido, como abogado me había encontrado alguna vez algún equipo de policía judicial mixto, con hombres y mujeres, ¿no? Pero eran mujeres muy jóvenes, además, que te llamaban mucho la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues intenté ver si los personajes funcionaban. Yo conocía bastante bien el perfil de los personajes. Pues sabía, por ejemplo, algo que mucha gente entonces no era consciente, iba con bastante seguridad en las apuestas a lo mejor que parecían más arriesgadas, ¿no? Por ejemplo, que él no fuera un guardia civil que se ajustara al perfil tradicional del guardia civil, es decir, o bien hijo, nieto y hasta bisnieto de guardias civiles, o bien una persona de extracción rural, ¿no? Ese que podía parecer el mayor riesgo, que mi guardia civil fuera un universitario de extracción urbana, yo sabía que eso no era un riesgo, porque sabía que la Guardia Civil en los últimos años, en los finales de los 80, principios de los 90, se había abierto mucho sociológicamente, ¿no? Y sabía que esas personas estaban. En el caso de ella también tenía muy claro el perfil, ¿no? Viví durante mi adolescencia en una colonia militar y algunas vecinas mías acabaron en la Guardia Civil. Entonces yo conocía a las chicas que se habían acabado convirtiendo en guardias civiles, hijas de militares, muchas de ellas, ¿no? Ahí sí que todavía la vinculación a la Guardia Civil o a las Fuerzas Armadas era casi predominante. Y tenía muy claro el perfil de los personajes, pero lo que no sabía es si iban a funcionar narrativamente. Y yo me puse a experimentar con ellos con la máxima libertad. Yo entonces, además, me dedicaba a la abogacía. Yo había publicado una novela en una editorial muy pequeñita que había tenido muy poca repercusión y que me había reportado unas ganancias económicas de 0 pesetas con 0 céntimos. O sea que realmente yo tenía mucha libertad para experimentar. Y por eso esa novela fue muy experimental. Yo cuando la terminé pensé que ahí había unos personajes que tenían un potencial y que no era menor que el de otros personajes que habían dado lugar a series en el pasado dentro del género. La empecé a mover y me encontré con que nadie la quiso. Durante 3 años nadie quiso esa primera novela. Yo la presenté a muchas editoriales y todas me la devolvieron, algunas sin explicarme nada. Un editor me dio una explicación, me dijo que él no la había leído, que la había leído su equipo y que su equipo le había dicho que la novela no estaba mal, pero que ellos entendían que la novela policíaca era un género que no funcionaba muy bien en España, que la novela policíaca con personajes españoles funcionaba todavía menos y que con guardias civiles era prácticamente imposible que funcionara. Bueno, pues a mí me dijeron eso, yo lo acaté, digo, oye, sois profesionales de esto. Y yo durante esos 3 años me dediqué a hacer otras cosas, la verdad, escribí otras novelas, ¿no?
y me salí de ese tema. Pensé, bueno, pues lo has intentado, has fracasado y bueno, pues a seguir fracasando en otro lugar, ¿no? Lo que sucedió fue que en el año 97, con otra de las novelas que yo había escrito durante ese tiempo, La flaqueza del bolchevique, quedé finalista del Premio Nadal. Y la gente de Ediciones Destino me pidió las novelas que tuviera, que entonces tenía yo varias. Le di esta y, curiosamente, de las varias que tenía, la editora de Destino entonces, María Antonia Miquel, apostó por esta novela. Dijo, yo creo que es lo mejor que tienes. O sea, bueno, no me dijo lo mejor, me dijo, esto es lo que tiene más potencial. Y bueno, apostó por esa novela, la novela salió bien comercialmente, le dieron el premio Ojo Crítico y a partir de ahí entonces pues yo digamos que me recargué de energía para intentar una segunda parte. Y así escribí Alquimista Impaciente, que también tenía todavía una cierta dosis de experimento, ¿no? Es decir, vamos a ver si esto aguanta una segunda excursión, ¿no? Esa novela pues, fue mejor todavía, ganó el premio Nadal y tuvo muchísimos lectores, y a partir de ahí ya sí que empecé a trabajar con la idea de que eso podía ser una serie a largo plazo. Y a partir de ahí, por cierto, cambió mi concepción de lo que era Bevilacqua, ¿no? Digamos que las otras dos novelas yo las escribí como dos experimentos con los mismos personajes, y desde entonces mi idea, no sé lo que percibirá quien vaya leyendo las novelas, pero mi idea es muy clara. Yo desde hace 20 años estoy escribiendo la misma novela, con muchas entregas, no sé cuántas va a tener. Yo estoy escribiendo una novela que vaya por las 4.600 páginas y que no sé cuántas va a tener. Para mí todo es una única novela ya. Ahora sí que para mí tiene una concepción de una obra, no de una serie, sino de una novela por entregas, realmente. Hola. Hola. Estaba por la tarde viendo el programa Saber y Ganar y han hecho unas preguntas curiosas a los concursantes. Les citaban una frase de un libro y tenían que decir pues a qué autor pertenecía. Para Lorenzo, te voy a decir una frase. A ver cómo es, si no se me olvida. El lugar más peligroso, allí donde corres más riesgo de que te maten, es en tu propia casa. Sí. ¿Dónde la ha podido leer esa? Pues esa frase tiene una historia curiosa, porque esa frase se la oí yo a un guardia civil del equipo de homicidios de la Comandancia de Madrid. Un año que fui no sé si fui a final del año o a principios de año, no sé. El caso es que en un momento yo les pregunté, porque yo siempre que tengo ocasión de hablar con ellos les pregunto de todo, ¿no? Y una de las cosas que les pregunté es, este año, ya digo, no sé si es que estábamos a final de año o acaba de terminar un año, este año ¿cómo os ha ido? Es decir, ¿qué asuntos habéis tenido? ¿Qué tipo de asuntos habéis tenido? Y ese año en particular, yo no sé si habían tenido 20 y tantos homicidios, más o menos. En Madrid, pues digamos que un año normal está entre los 60 y los 70, a lo mejor hay unos 300 en toda España, en Madrid acaban cayendo bastantes, y a la Guardia Civil le cae una parte solo, porque otra parte la tiene la policía. Y bueno, pues ellos habían tenido, ya digo, una treintena, y me fue repasando la tipología, y eran, uno agarraba mujeres a manos de sus maridos o exmaridos, maridos a manos de sus mujeres o exmujeres, que también pasa. Hijos a manos de sus padres o madres, madres o padres a manos de sus hijos. Ese año tenían 2 tíos a manos de sus 2 sobrinos. Bueno, pues eran esa tipología, es decir, el homicidio dentro del círculo familiar era el 60% de los casos. Y me dijo este hombre, de donde se desprende, que España es un país muy seguro, pero el lugar más inseguro es tu propia casa. Es donde tienes más probabilidades de que alguien te mate. Sí, y me pareció tan buena que acabó pasando un libro donde usted seguramente lo ha encontrado. No has dicho el título, que es, ¿lo puedes decir? Pues ahora mismo es que no sé dónde está. No Vale. sé si está en Lejos del Corazón, si está en Tantos Lobos, si está en, a lo mejor en Los Cuerpos Extraños o donde los escorpiones. Te lo digo. Estaba leyendo esta semana Todo por amor. Ah, Todo por amor. Sí. Y es el principio. Sí, sí, pues. Y me ha resultado chocante porque, claro, dices, y ahora aquí estamos seguros.
pero luego cuando vaya a casa, Sí, ¿qué sí. va a pasar? Mi señora no le parece bien que venga aquí por la pandemia. Sí. Entonces, cuando llegue allí y sepa que estoy aquí, igual me mata. Bueno, Pero usted está vacunado, ¿no? solo la primera Solo de la dosis. Bueno, ya da bastante. Pero ya da bueno, bastante. si me mata por, como dice el título, todo por amor, pues está muy bien. Sí, sí. Va, no me deja menos preocupado. Ah, Por amor se mata mucho, ¿eh? Por amor malentendido, claro. ¿no? bueno, y también, sí, lo paso ya. ¿Alguna pregunta más, por favor? Vale. Hola, yo si se puede contar, cuando has dicho que cuando empezabas a aprender la técnica narrativa cometiste errores, yo quería saber si se puede nombrar alguno de ellos y sobre todo si te das cuenta tú de ellos o te lo dice alguien. O sea, ¿te ayudan a aprender la técnica narrativa o es totalmente autodidacta? Me doy cuenta yo, empezando por el final, porque, bueno, cuando empecé a escribir ya había leído muchas novelas y sabía lo que me convencía de esas novelas y estaba acostumbrado a reconocer una buena novela y también tenía cierta costumbre de reconocer cuando una novela no funcionaba. Y empecé a encontrar que mis novelas, cuando las iba terminando, no funcionaban. ¿En qué no funcionaban? Pues a veces no funcionaban en que el relato no fluía. A veces no funcionaba en que los personajes pues no provocaban la empatía del lector, ¿no? Hablaban de cosas que me interesaban mucho a mí, a lo mejor en ese momento, pero no provocaban la empatía del lector. A veces algo que no funcionaba nada, y se convirtió en mi obsesión, eran los diálogos. Nada. O sea, los diálogos de mis primeras novelas eran pésimos y yo me daba cuenta de que no funcionaban porque eran embarados, porque yo intentaba apurar tanto las posibilidades del lenguaje en todo momento. Al principio uno quiere como contarlo todo de la mejor manera posible y llegando a la máxima profundidad y no te das cuenta de que con 18 o 19 años pues es muy difícil conseguirlo, ¿no? Y entonces digamos que tus esfuerzos fracasan por exceso normalmente, ¿no? Yo aprendí a identificar los excesos que había en mis libros y a intentar limarlos, a intentar reducirlos. Y luego también me he dado cuenta de que esos primeros libros estaban escritos en un código que quizás solo era descifrable por mí, y eso no era la literatura. La literatura debe estar escrita en un código que sea descifrable por otros, ¿no? Y que sea un código abierto, no un código cerrado, ¿no? Yo, en cierto modo, me di cuenta de que esas primeras novelas, por resumirlo todo mucho, no comunicaban lo suficiente a otros y que tenía que trabajar en cómo comunicar más a otros. Y también me di cuenta de por qué no lo hacían y desde entonces empecé a corregirlo, ¿no? Yo creo que las dos principales razones eran que no había aprendido a dar con esa forma natural y lo más sencilla posible de decir las cosas. Siempre hay una forma más sencilla de decir las cosas, que suele ser no solo la más natural, sino también la más honda y la que más y mejor llega a más gente. Y para llegar ahí también hay un trabajo previo, ¿no? Mis primeras novelas eran novelas muy introspectivas, novelas muy centradas en mis percepciones individuales, más directas, ¿no? Y me di cuenta de que las historias estaban fuera, que no las estaba buscando donde estaban, ¿no? Las historias las cuentas desde tu mirada, las cuentas desde tu interior, pero no necesariamente están en tu interior. Y a veces es justamente fuera de ti donde están las historias que tienes que aprender a hacer tuyas. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Allí, por favor, adelante. Buenas tardes. Tenía yo más de dos, pero bueno, lo da. El primer libro me llegó viviendo en Palma de Mallorca porque me lo regaló mi mujer porque estaba ambientado allí simplemente y me encantó. Entonces, desde entonces estaba esperando siempre el siguiente. Al ser una novela tan realista y los personajes tan realistas, no se corre el riesgo de que, claro, por edad, Bevilacqua le quedan 4 años. Salvo que pida irse a los 61, en 4 años Sí. se pasa a retiro y deja la profesión. ¿Se acaban las novelas entonces? ¿O continúa Chamorro, que aún le quedan unos años? Pues no lo he pensado. O sea, sí he pensado en que eso va a pasar, pero no he pensado qué voy a hacer cuando eso pase.
Eso pasará y no pasa nada. Eso pasará y no pasa nada, ¿no? Yo creo que al final todo tiene su dimensión. Intentaré que Bevilacqua permanezca operativo el mayor tiempo posible, con arreglo a las posibilidades que tiene, ¿no? Yo tengo algún amigo guardia civil que ha superado ya la edad esta y hay una cosa que llaman segunda actividad. Lo que pasa es que, bueno, lo que pueden hacer es relativamente limitado, pero no carece de interés. Por ejemplo, en Madrid hay una oficina técnica de policía judicial donde llevan a los viejos dinosaurios de las unidades de investigación precisamente para que aporten su experiencia, ¿no? A lo mejor ya no están para hacer, qué sé yo, para estar 3 días sin dormir, pero sí están, y además están mejor que nunca para interpretar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, y diligencias que son interesantes, y que dan material narrativo, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo que interrogar al que finalmente está ya condenado, aunque no todavía por sentencia firme, así que tengo que decirlo con cuidado, como asesino de Diana Quer, ese interrogatorio lo hizo alguien que estaba en una unidad operativa de policía judicial, de la UCO, vaya, con alguien de la unidad de policía judicial del lugar y con alguien de esa unidad técnica de policía judicial para estudiar al tipo y para ver cómo se podía hacer para que contara lo que interesaba que contara, que es donde estaba la chica, que lo acabó contando y que, como todos sabemos, no tenía ningún interés en contarlo. Luego ese trabajo se hizo bien y se hizo precisamente por mezclar la experiencia de varias personas, ¿no? Bueno, entonces eso me da, de momento, un tiempo, me da un margen. Cuando ese margen se agote, ya veré qué hago. Para empezar, Bevilacqua pues seguirá viviendo, ¿no? La gente cuando se jubila sigue viviendo. ¿Qué puede hacer Bevilacqua jubilado, cuando ya realmente sea un jubilado? Pues no lo sé. ¿Tendrá una novela? Tampoco lo sé. No he dedicado el tiempo suficiente a pensarlo, porque yo en lo que estoy pensando ahora, intensivamente, es en lo que le queda por hacer antes de que llegue ese momento, ¿no? Y yo tengo en la cabeza 2 novelas para él y una tercera. La tercera podría llevarla a ese momento en el que esté jubilado, pero a lo mejor tampoco me interesa. Es decir, que yo tengo 3 novelas pensadas para el tiempo en el que él todavía está en activo. Cuando haya escrito esas 3 novelas, pues ya me plantearé qué haré después, ¿no? Otra cosa que me di cuenta es, en enero, viendo la serie de Amazon El Desafío, sí, me di cuenta que algunos pasajes estaban, si no calcados, inspirados, del libro, inspirados en... Del mal de Corcira, quiero decir, claro, el mal de Corcira está inspirado en hechos reales, prácticamente al 100%. Y esa serie está basada en un libro que se llama Historia de un desafío, que tiene una versión, digámoslo así, abreviada, que se llama Sangre, Sudor y Paz, en la que participé yo. Es decir, en ese trabajo yo colaboré y digamos que toda la información que maneja ese documental la he utilizado yo para escribir no ficción. Cuando trabajé con ese material para escribir un libro, una crónica, un libro de no ficción, me di cuenta de que era un material muy interesante para reprocesarlo como ficción. Y te diré algo más. Hay cosas que en ese documental y que en esos libros de no ficción no se cuentan, entre otras cosas porque no se podían contar. Y sin embargo la ficción sí te permite contarlas. Buenas tardes. Voy a cometer el error del preguntador, que es enrollarme. Y no voy a hacer ninguna pregunta, con lo cual, otro error cometido, como tú al principio, vaya, de los libros. Mira, yo he leído El mal de Corcira y, como ya soy mayor, pues yo todo el tiempo digo, pues es que me he debido saltar algo porque Corcira no aparece por ningún lado. Entonces digo, pues a ver, pues es que, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hasta que al final surgió pues la reflexión o la enseñanza de Tucídides, sí, que no la he entendido, la verdad, porque habría que estudiar toda la guerra de las Termópilas y todo eso, pero a la conclusión que he llegado es que 25 siglos después estamos igual. Eso, ahí se termina. Que el título no lo entiendo, pero bueno, eso quiero decir. Y luego después me gusta mucho el personaje porque persigue el mal, pero no es irrespetuoso con los malvados. Es más, yo creo que su mayor intención en la vida
es entender por qué hacen ese mal. No lo va a conseguir, desde luego, no lo va a conseguir porque hay mal que no tiene explicación, como puede ser lo de ETA, claro. Y entonces él, ahora no sé lo que iba a decir, bueno, pues que me gusta mucho porque es respetuoso. Yo creo que intenta ponerse en su lugar y, sí, ya sé lo que iba a decir, que trata igual a la madre del asesino que a la madre de la víctima. Y entonces yo, como soy madre, pienso que realmente una madre de un asesino sufre a lo mejor igual o más que una madre de uno que han matado a su hijo. Bueno, que me ha gustado mucho el libro, el título no lo he entendido, me ha dado rabia que fuera al final, porque he sufrido por si me había saltado algo y todo eso. Y nada más, no hago ninguna pregunta. No, no se preocupe, pero vamos, ya casi me la planteé indirectamente. No es tan complicado lo del título, ¿eh? No, tampoco, yo creo que con la explicación que hay en el capítulo final es suficiente, no hay por qué conocer todos los antecedentes. Lo importante es que en el marco de la guerra del Peloponeso, que fue una guerra que duró además décadas y fue muy compleja y que tampoco hay por qué saberla, fue una guerra entre Esparta y Atenas, básicamente, y sus aliados. Pues una de las acciones que se plantearon fue promover conflictos en las distintas polis griegas, entre las que eran partidarias de Atenas y las que eran partidarias de Esparta, ¿no? Y en una de ellas, Corcira, pues ese conflicto estalló por primera vez y de forma muy virulenta y llevó al enfrentamiento entre vecinos, entre conciudadanos. Un enfrentamiento que fue extremadamente cruel, que además perturbó no solo gravemente la sociedad de Corcira, sino también la forma normal de relacionarse con los demás y de entender la realidad, ¿no? Porque había que convertir en enemigos a las personas con las que compartías tu espacio vital, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente lo mismo que pasó en el País Vasco durante varias décadas, ¿no? Y lo mismo que ha pasado en otras cuantas guerras civiles en nuestra historia reciente, y ese es el mal de Corcira, sin más. Es una metáfora, vaya, no tiene más fondo que ese, ¿no? En cuanto a la cuestión de la consideración, miren, el otro día a mí me puso una multa a la Guardia Civil. Iba a la feria de Teruel, iba muy tarde, tenía que llegar a las 7:30, estaba como con acto público, tuve muchas complicaciones, entre otras cosas, porque me citaron para vacunarme, y bueno, la vacunación fue muy bien, pero la salida del hospital no fue tan bien, era viernes por la tarde, me metí en un atasco el que tardé mucho en salir, y iba muy pegado. Entonces, bueno, pues salí por la carretera de peaje, la R2, camino de Teruel, y como es una carretera ancha y recta y demás, y que yo pensé que no hay radares, pues digo, pues venga, vamos a aprovechar aquí, vamos a meter un poco de zapatillas solo aquí para luego ir normal. Me puse a 160, que yo creo que es algo que prácticamente no he hecho en los últimos 10 años. Y bueno, pues justo en ese último momento en que me puse a 160 en los últimos 10 años, la Guardia Civil de Tráfico, que es muy eficaz en ese tramo sin radares, sabiendo que habría alguno como yo, pues que emplazó un radar muy bien camuflado, no lo vi y me pararon. Y me multaron, me denunciaron, que es lo que hacen ellos, ¿no? La multa en realidad ellos no la imponen, la impone la autoridad de tráfico. Y bueno, pues lo hicieron como lo hacen siempre. Es decir, me sacaron de la carretera, me saludaron con mucha consideración, me trataron respetuosamente, me llamaron de usted en todo momento, me explicaron los recursos que podía prestar, y cuando ya me notificaron y me dieron la notificación y demás, pues me ayudaron a salir otra vez a la carretera, ¿no? Eso es algo que está en el ADN de la Guardia Civil desde que la fundaron, porque eso está en la cartilla del Guardia Civil de 1845, que es las instrucciones que el duque de Ahumada le da a los guardias civiles para que sean considerados con todos los ciudadanos y para que sean incluso considerados con los delincuentes. Es más, para que cuando conduzcan los delincuentes de la prisión al juzgado, del juzgado a la prisión, que es algo que hacen los guardias civiles desde 1844, no solo velen porque no se escapen, sino velen también por su dignidad humana. Y les llega a decir que si alguien intenta atentar contra ellos, no solo están obligados a defenderlos, sino a perecer en su defensa si fuera necesario, ¿no? Bueno, pues a mí eso me gusta. A mí me gusta que el Guardia Civil sea un tipo de policía que está tan lejos de ese perfil del justiciero, que es un personaje que a mí no me interesa nada, ¿no? El justiciero es un policía que, para empezar, es un policía falso.
La función del policía no es impartir justicia. En una sociedad desarrollada y civilizada, la justicia la imparten los jueces y, además, en algunos casos de homicidio, el jurado popular en nuestro sistema. No es el policía el que tiene que decidir si alguien es o no un asesino. El policía lo que tiene que hacer es una buena investigación policial que aporte pruebas legales y sólidas al juicio, al proceso penal, para que otros decidan. Y en ese camino no hay por qué faltarle al respeto a nadie, no hay por qué avasallar a nadie, no hay por qué denigrar a nadie ni ofender a nadie. Eso es técnica de mal policía. Ni siquiera... a mí, por ejemplo, me contaron cómo consiguieron que el Chicle, el asesino ya condenado en primera instancia de Diana Quer, confesara dónde estaba la chica. No fue con malos modos en ningún momento, todo lo contrario, todo lo contrario. Consiguieron llevarle a donde él tenía que estar para pensar por sí, bueno, voy a decir dónde está la chica, ¿no? Y igual que digo eso, también el tema de las madres. Para explicarlo, un día estaba con un amigo mío Guardia Civil, tomando una caña a las tantas, y le llamaron al móvil. Me dijo, lo tengo que coger. Salió del lugar donde estábamos y volvió a la media hora. Y todavía volvía hablando. Y las frases eran, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, está, no te preocupes, está, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pum, pa, al final colgó. Y yo le pregunté con quién estaba hablando. O no sé si le pregunté o con la mirada, él me lo explicó. Estaba hablando con la madre de alguien a quien había detenido y puesto a disposición judicial, imputado por homicidio, y que estaba en prisión. Y la madre tenía su teléfono, le llamaba a las tantas de la noche y el hombre se pasaba media hora hablando con esa madre. ¿Por qué? Pues porque esa madre es un ser humano que aparece en la investigación. Tanto la madre de la víctima como, en este caso, la madre del asesino, lo que usted ha dicho. Una mujer que sufre, cuyo mundo se ha cortocircuitado. Habrá gente, no digo que no la haya, que dirá, bueno, pues esto no va conmigo y esto sobrepasa mi trabajo y esto sobrepasa mi deber profesional, ¿no? Pero la verdad es que los investigadores de homicidios a los que yo he conocido y con los que tengo amistad y que están en la Guardia Civil obedecen a este perfil y hacen estas cosas. Y a mí eso me interesa más que el justiciero. Me interesa mucho más que Harry el Sucio. Harry el Sucio, de hecho, no me interesaría nada si no lo hiciera Clint Eastwood, ¿no? Y aun haciéndolo Clint Eastwood me interesa solo un poquito. Me interesa mucho más el personaje que, en medio de un delito contra las personas, como es el homicidio, que tiene que ver con la condición humana de la víctima, del asesino, de los testigos, de la familia, se comporta con humanidad, porque esa es la historia que realmente me interesa. Yo me imagino que vosotros, como yo, tenéis la sensación de que deberíamos seguir conversando con Lorenzo Silva. Nos dejamos muchas cosas en el tintero. También tenemos la sensación, yo al menos, de que ha sido una charla muy interesante. Como es él, como es el propio Lorenzo, sólido, íntegro y siempre sorprendente, como el gran escritor que es. Hemos conocido un poco más su personalidad, también su cocina de escritor. Le agradezco mucho que realmente haya sido tan franco sobre su vocación, sobre sus principios. Eso realmente nos ha, yo creo que nos ha enseñado también a apreciar más su trabajo, su apuesta personal, a valorarla en mayor medida. Pero yo creo que el mejor servicio que os puedo hacer ahora es dejaros con él, esta media hora que tenemos todavía, para que os pueda firmar cualquiera de sus magníficas novelas que nuestra querida librera nos ha traído. Va a ser, sin ninguna duda, el recuerdo más bonito de esta velada literaria en Aragón Negro, en Alagón, de la cual vamos a tener todos un gran recuerdo. Y lo más sencillo, y el compromiso que entre todos y Lorenzo también vamos a adquirir, es invitarle con frecuencia, que venga a vernos, que venga a nuestros festivales, que nos traiga nuevas aventuras de Bevilacqua, nuevos estímulos, y nos vaya poco a poco contando cómo se llega, cómo se consigue a ser un gran escritor. Por todo eso, le damos un gran aplauso. Lorenzo, ¿quieres despedirte? Bueno, muchas gracias. Siento tener que salir así un poco a la desbandada, pero tengo que volver a Madrid esta noche porque mañana tengo que estar en la Feria del Libro de Vallecas, que le vamos a hacer. Así que tenemos que hacerlo con estas prisas. Que siento, de verdad, a ver si otro día vengo con un poquito más de margen. Muchas gracias.
¿Dejamos a Lorenzo en la mesa? Yo creo. ¿O prefieres que baje allí? Como nos digáis, ¿eh? Yo creo que se queda aquí arriba, ¿no? Sí, más cómodo para él, yo creo, sí, más cómodo. Pues te quedas aquí para firmar. Muy bien.